Bien, muy buenos días a todos, hermanas y hermanos. Os traigo saludos de nuestro pastor Javier Pérez, que estuvo este mes pasado, me parece, con vosotros, y de toda la Iglesia. Hoy es nuestro 6º aniversario. Nosotros ya teníamos apalabrado, al final han querido que fuese hoy y no íbamos a cambiar el día. Por lo tanto, os pedimos que, de alguna manera, elevéis oraciones de gratitud al Señor, porque llevamos ya 6 años en el centro de Sabadell testificando de la palabra de Dios y del Dios de la palabra, nuestro Redentor Jesucristo. Yo les voy a hacer una cortita oración, y no es porque no valgan las oraciones de los hermanos, que han sido preciosas, pero me gusta ponerme en las manos de Dios a mí personalmente. Señor y Dios nuestro, queremos ante todo reconocer que tú eres Dios, que tu palabra es viva y eficaz, y Señor, que tú en tu gracia y misericordia tienes poder para transformar nuestras mentes y corazones y hablarnos en el día de hoy. Señor, te rogamos que tú nos hables, porque tus siervos escuchamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, pues sabéis, la última vez que vinimos estuvimos tocando los textos del capítulo 1 que refieren a la manifestación gloriosa de nuestro Rey y Salvador Jesucristo en el Monte de la Transfiguración. No sé si os acordáis, algunos estabais de vacaciones, algunos estabais, algunos lo oiríais por la web vuestra, porque vi que estaba colgado. Es la continuación de ese sermón. Nosotros utilizamos una predicación expositiva en la que los libros vamos haciendo por párrafos de la Escritura y yo he querido seguir en esa misma línea. ¿Qué quiero decir con esto? Que este texto 19, 20 y 21 es la continuación. Aquí Pedro habla de aquello que vieron en el Monte de la Transfiguración, aquello que ellos experimentaron, oyeron la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estuvimos haciendo un pequeño repaso del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, en los cuales se nos da más información, no sé si os acordáis, pero en algunos dice no solamente este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, sino dice a él oíd. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que tener muy claro quién es el Señor, quién es nuestro Salvador y la autoridad que tiene cuando la palabra de Dios mismo dice que a Él oigamos. Y la palabra oíd, como ya dije en el sermón anterior, no es solamente escuchar y por aquí me entra y por aquí me sale, sino shamá. La palabra oíd tiene que ver con obedeced. No vale oír y aquí queda todo, sino que va en esa misma dirección. Nosotros cuando oímos la palabra de Dios no podemos conformarnos solamente con conocerla intelectualmente o que haya llegado a nuestro conocimiento y ya está, sino que va unida a ese mandato de Dios en el cual nos dice que debemos de obedecer aquello que hemos oído. Eso es importante. Entonces, después de hacer este pequeñito resumen, entramos en los versículos 19, 20 y 21. ¿Por qué dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones? Bien, aquí el apóstol está diciendo básicamente de que la palabra profética más segura no es que sea más segura que la palabra que los apóstoles nos comunican. Tiene tanta autoridad la palabra apostólica como la palabra profética de todo el Antiguo Testamento. Y aquí, por descontado, no habla de esos falsos, entre comillas, profetas que hay por ahí haciendo profecías de por aquí, de por allá, como ya hablamos en el otro sermón. Está hablando de todo aquello que los profetas, tanto en la ley, los 5 primeros libros de la ley, como en los salmos, como los profetas, revelaron en relación a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y eso viene ya desde la ley. En el libro de Génesis, estuvimos comentando, Génesis 3:15, hay una promesa del Redentor. Eso es lo que le llaman el protoevangelio. Ahí encontramos una promesa a la raza caída, que en Adán había caído, que un Redentor nacido de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero que a su vez él sería herido en el calcañar. Bien, pues eso, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hay una revelación progresiva en la que en un libro, en otro libro, en otro libro y en otro libro, a lo largo de toda la Biblia, el Señor está siendo revelado
El anuncio del Redentor está cada vez con más luz, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muchas veces, en algunos contextos, la palabra del Antiguo Testamento se convierte en no hagas esto, haz esto. Mira cómo Dios bendijo a su pueblo en el pasado, y esa no es la llave que abre las Escrituras. La lectura congregacional que hemos tenido, hemos examinado y hemos visto cómo el Señor mismo les tuvo que recordar una vez más al pueblo de Dios todo lo que la palabra de Dios había dicho acerca de él y todo lo que de una manera a veces más con menos revelación hablaba de los sufrimientos que debería de llevar ese Redentor, pero también de las glorias que vendrían con él. Eso a veces, cuando abrimos el Antiguo Testamento, lo perdemos de vista. A veces hasta en las escuelas dominicales de nuestros niños. Al final son batallas en las que grandes hombres de Dios han vencido a los malos. Cuando realmente todo el Antiguo Testamento nos están hablando de la gran victoria que ha de realizarse y que luego se realizó cuando el Rey vino y murió en una cruz por nosotros. Entonces, es algo que deberíamos de tener siempre presente, para que realmente la llave que abre el Antiguo Testamento abra nuestros corazones y el corazón nuestro vibre. Porque si no estamos viendo a Cristo en el Antiguo Testamento, nos estamos perdiendo el gran tesoro que ahí está contenido y que ahí está revelado. Por lo tanto, pongámonos las gafas para ver a Cristo en la palabra de Dios, en todo el Antiguo Testamento, y seremos grandemente bendecidos. ¿Es verdad? ¿Lo hacéis? ¿Lo habéis hecho? ¿Lo conocíais esto? Yo conozco muchas iglesias que no lo conocen y el Antiguo Testamento lo tienen, bueno, como grandes cosas que hizo Dios, y es verdad, grandes cosas que hizo Dios. Pero no están viendo a Cristo en el Antiguo Testamento y se están perdiendo las grandes maravillas del Redentor, que ahí estaba revelado. Si alguien no lo tenía claro, que aproveche hoy para practicarlo en sus devocionales. Busca a Cristo en toda la palabra de Dios y verás cómo la Biblia te hablará de otra manera, como les pasó a ellos en el camino de Emaús. ¿Conocían aquellos judíos el Antiguo Testamento? Seguro que sí. Era lo que ellos leían en la sinagoga, era lo que ellos memorizaban. Y fijaros, ese capítulo 24, los versículos que hay antes del versículo 13, nos está hablando de la gran ceguera que tenían. El Señor les había revelado una y otra vez que le era necesario morir, que le era necesario ser crucificado, padecer y resucitar. Como vimos en el sermón pasado, que no te acontezca, le dice Pedro, que no te acontezca, Señor. Fijaros la poca visión que tenían de la imprescindible necesidad de que el Redentor muriera por los pecados del pueblo, que el Redentor pagara por los pecados del pueblo, que el juicio de Dios cayera sobre él para que el pueblo fuera libertado de la deuda y de la ira de Dios que ha de caer. Pero ellos iban tristes por el camino. Pensábamos que él iba a ser el Redentor de Israel. Claro que era el Redentor de Israel. Ahora, lo que hablamos, ¿qué tipo de Redentor esperaba Israel? ¿Qué tipo de Redentor a veces el pueblo de Dios espera? Un Redentor del pecado, un Redentor de la esclavitud del pecado, un Redentor de la ira que ha de caer sobre aquel hombre o mujer que no se arrepiente y que va a Cristo como la roca de salvación. Pero ellos estaban tristes. Y encima, pero unas mujeres, viendo que no estaba, dicen que han visto varones de ángeles, visión de ángeles, y les ha dicho que ha resucitado. Pero ellos seguían tristes, alejándose de Jerusalén. Y el Señor les tiene que abrir las Escrituras, diciéndole todo lo que de Él decían. Luego examinaremos un poco de todo esto. Menos mal que me avisaste del reloj. Bien.
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, hermanos, a estos hermanos de la dispersión, de Asia, de Galacia, de todas estas naciones, algunos judíos de la dispersión, otros convertidos del paganismo y ya en el pueblo de Dios. Como en la primera carta del apóstol Pedro, muchos iban a ser perseguidos, muchos de ellos morirían en esas persecuciones, otros serían despreciados, rechazados, ninguneados, como fue nuestro Redentor. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fijaros que, como os decía hace un momentito, si nosotros no buscamos a Cristo en el Antiguo Testamento, realmente la palabra de Dios nos puede hablar de moralidad, nos puede hablar de cómo Dios vence, nos puede hablar de consuelo en momentos de tristeza, porque Dios ha consolado a su pueblo a lo largo de toda la historia, y lo vemos, y vemos cómo Dios perdona, y vemos cómo Dios restaura, y vemos cómo Dios rescata y libera a un pueblo cabezón y rebelde, una y otra vez. Y de todo eso podemos enseñar y aprender lecciones importantes. Pero si esa antorcha que alumbra en lugar oscuro no es la que nos guía en el estudio de la palabra de Dios, el lucero de la mañana será difícil que salga en nuestros corazones. El Antiguo Testamento es el que nos abre la puerta para poder entender el Nuevo. El Nuevo Testamento se entiende cuando tú entiendes que en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, nos está hablando de ese Redentor, que Juan el Bautista señala y anuncia como este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la llave que nos hace entender que es un rey que sufre, que es un redentor sufriente y glorioso, pero sufriente, que nos llama a seguir en pos de él, llevando la cruz en ese camino en el cual día tras día, año tras año, Dios va a transformarnos. Y va a utilizar todos los instrumentos que Él crea necesario para modelar el carácter de su Hijo Jesucristo en nuestras almas. Y un día nuestros cuerpos también glorificados. Reflejaremos la imagen del Dios invisible unidos a la cabeza que es Cristo, como ningún ser angelical, ni serafín, ni arcángel, ni querubín, nunca pudo reflejar. Y eso es lo que nos espera a todos nosotros los que hemos depositado, hemos creído, hemos abrazado al Redentor que murió en una cruz por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros, como la primera carta de Pedro, el apóstol les está hablando, vais a sufrir, vais a tener dificultades, pero gozaos en medio de ellas, porque Cristo estará con vosotros. Su Espíritu modelará el carácter precioso de Cristo en vosotros, en nosotros, en su iglesia. Y entonces, si tenemos claro todas estas cosas, el dolor sigue doliendo. El sufrimiento nos sigue haciendo llorar, pero hay una esperanza que hace que el carácter, el rostro, las virtudes comunicables de nuestro Rey y Salvador Jesucristo se vayan plasmando en nuestra vida. Y eso nos hace caminar con una esperanza que el mundo no puede dar ni quitar. Amén. Bien, fijaros, y os voy a leer un párrafo cortito de Primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 5. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 5 en adelante. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Veis? Lo que yo os he dicho hace un momentito es algo que dice el apóstol Pedro. Es algo que debemos de atesorar, porque los dolores y las pruebas en este peregrinaje que es la vida en este mundo no nos van a faltar, no nos van a faltar. Pero si tenemos esto claro, lo viviremos como aquel que va a operarse de algo que sabe que le está haciendo daño. Y me acuerdo a mi suegra, hace años le quitaron la vesícula, llevaba años sufriendo con sus piedras en la vesícula, dolores terribles, molestias interminables, hasta que le extirparon la vesícula. Es verdad que le quitaron algo de su cuerpo, que debería haber funcionado bien, pero debido a la enfermedad producida por el pecado en toda la raza humana, aquello que debería haber funcionado bien le daba dolores y mareos y bueno, un sufrimiento. Bien, pues así es como Dios trabaja con nosotros. Hay cosas de nuestra vida que tienen que ser quitadas, hermanos y hermanas. Muchas cosas tienen que ser eliminadas. Nuestros corazones tienen que ser modelados. Y de la misma manera que uno va al quirófano a que le quiten aquello que le está produciendo tantos dolores, nosotros tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz. Reconocer que Dios, el Dios amoroso, el Dios tierno, el Dios misericordioso, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo hace porque nos ama con un amor inalterable, va a hacer en nuestras vidas. Y decirle, Señor, aquí vengo a tu cruz, a que tú quites de mí todo aquello que tú crees que tiene que salir. Y vamos sufriendo y al mismo tiempo gozándonos. Y vamos viendo que todo aquello que vivimos en el pasado y que nos hizo daño en su momento, ha hecho de nosotros hombres y mujeres cada vez más humildes, cada vez más mansos, cada vez más transformados a la imagen de aquel que amamos y al que deseamos parecernos cada día más. ¿Verdad? ¿Es así o no es así? Bien, pues aquí Pedro se lo está recordando en su primera carta y en esta segunda, después de decirles, teniendo en cuenta lo que viene en el capítulo 2, que vendrán falsos maestros y falsos profetas y que las cosas se pondrán difíciles. Ya os dije y os expliqué que Nerón empezó con las persecuciones bárbaras en el imperio, que Pedro fue, según dice en la tradición, crucificado boca abajo. Y él lo sabía, sé que me queda poco tiempo. Yo quiero que os confirméis verdaderamente en aquello que ha revelado la palabra de Dios, y la palabra de Dios toda, desde el Antiguo hasta el Nuevo, todo lo que los apóstoles han dejado ahí escrito. No os dejéis mover de aquí, no os dejéis mover, firmes en la palabra de Dios, como la Reforma recuperó. Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y en esas 5 solas, a lo largo de la historia de la fe, porque eso no es que lo inventaran los reformadores, esa era la historia de la Iglesia. Lo que pasa es que como la oscuridad que durante tiempo sumergió al cristianismo por haberse desviado de la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, sucedió que la oscuridad lo tapó todo. Y la gente no sabía por dónde iba. Por eso Pedro, en esta carta, y en la primera y en la segunda, hace tanto énfasis. No os dejéis mover, conocer bien vuestra palabra de Dios, conocer bien todo aquello que Dios ha revelado, conocer bien al Cristo de la palabra, glorioso, pero sufriente. Va junto, lo hemos leído ahora en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Las glorias que vendrían tal, pero sufriente, el Cristo sufriente. Luego dice aquí algo que nos tiene que
nos tiene que hacer reflexionar, dice en el versículo 2. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bien, que los profetas no profetizaron en su propia autoridad. Que no fueron ellos los que dijeron, bueno, voy a decir esto porque he tenido una revelación. No. Ellos, a lo largo de toda la revelación bíblica, siempre hay una conexión de un profeta con otros profetas. No se contradicen nunca. Es una revelación que va siendo progresiva. En ese sentido, el hilo conductor, ese cordón de grana que une todo el Antiguo Testamento, es una revelación del Redentor, del Mesías, que había de venir. Y veréis que en ningún sitio de la palabra de Dios dice que hay una salvación fuera del Redentor, que hay una salvación fuera de la gracia que Dios otorga al pecador que se arrepiente y que cree en Cristo por medio de la fe. O sea, a veces parece que hacen un bloque en algunos entornos. Antiguo Testamento, una manera diferente de salvación. Nuevo Testamento, una manera diferente de salvación. No es así. No es así. Ningún hombre del antiguo pacto fue salvo si no hubiese sido por la gracia de Dios, por la fe en un Redentor que tenía que venir. ¿Con una revelación menor que nosotros? Sí. Pero como hemos visto, de esos profetas que investigaban, ¿en dónde investigaban? En la propia palabra de Dios. Aquello que Dios les había revelado. Es decir, bueno, ¿os acordáis cuando vienen los magos a adorar y van a preguntar dónde ha de nacer el Redentor? Dice que ellos buscan en las Escrituras. ¿Y dónde? En Belén. Vale, y ellos van para Belén. Bien, pues eso es así. Esto que hemos leído hace un ratito, estos profetas investigaban, escudriñaban todo esto. ¿De quién estaban hablando? Queremos saber más de él. Bueno, eso es lo que debemos de hacer todos nosotros cuando vamos al Antiguo Testamento. Y otra cosa muy importante, la Iglesia Católica, cuando dice esto, de versículo 2, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, hacen ese cerco, hacen esa especie de muro en el cual dicen que ellos son los que tienen que interpretarla. El magisterio de la Iglesia, como decía mi hijo Esteban. Gracias por el apunte. El magisterio de la Iglesia. Porque los laicos, esa especie de separación, ¿no? Esa especie de casta, la casta sacerdotal y el pueblo llano, no tienen ni la espiritualidad ni la capacidad de interpretar la Escritura. Eso es todo lo contrario que dice el protestantismo. Dice que nosotros debemos de ir a la palabra de Dios, de investigar, de escudriñarla, de interpretarla, porque la palabra de Dios no se contradice. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa es otra gran verdad. Para cerrar las bocas de aquellos que están profetizando hoy en día y diciendo, porque Dios me ha dicho para ti, o Dios me ha dicho para la Iglesia, que hemos de hacer esto y hemos de hacer lo otro, porque tengo línea directa con Dios. Nada más lejos de lo que la palabra de Dios dice. Algunos se cogen en estos textos. Pero mira lo que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y se refiere a todos esos apóstoles, profetas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos tiene que cerrar a recibir nuevas revelaciones. A cuando vengan todas estas gentes que están menoscabando la autoridad total, sublime de la palabra de Dios, decirle, calla, enmudece, como decía el Señor a los vientos y a la tormenta. Calla, enmudece. Esta es la palabra de Dios que yo quiero oír y solo quiero comer. No me vengas con que Dios te ha dicho o que Dios me ha revelado. Si no lo dice aquí, no te voy a escuchar. No solamente ni te voy a contestar, no te voy a escuchar. Ya digo, no olvidéis que el capítulo 2 nos está hablando de falsos profetas y falsos maestros.
Y esa no os la haré porque es dura, es muy dura. La hice hace poco en nuestra iglesia y toda la congregación salió muy triste. Pero es importante conocer lo que dice ese capítulo 2. ¿Cómo son esos personajes? ¿Qué características los identifica? ¿Y cuáles son los juicios de Dios que les esperan? Pero sí que os dejaré un versículo que es la piedra preciosa de todo ese capítulo 2. Verso 19. Dice así. Verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Del capítulo 2. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ese verso 9 es un consuelo, porque Dios, a través de Pedro, en esta epístola y en la primera, nos está hablando de que seamos santos como Dios es santo. Nos está diciendo en el capítulo 1 que con diligencia añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. A los piadosos sabe librar de tentación, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y esa es la característica de los hijos de Dios. Y es en lo que nos hemos de volcar diligentemente. Y eso nos librará de ser engañados. A vuestra fe, que Dios nos ha dado, no es nuestra, nos la ha dado Dios. Leíamos o cantábamos. La fe es un don de Dios para que nadie se glorie. Dios nos ha dado esa fe, pues a esa fe le hemos de añadir fe, conocimiento, piedad, dominio propio, toda una serie de virtudes que son frutos del Espíritu de Dios, pero en los cuales nos hemos de dedicar, hemos de trabajar, hemos de volcarnos, hemos de escudriñar nuestras Biblias, hemos de buscar a Cristo con afición y con dedicación en el Antiguo Testamento para que Él mismo nos hable y nos abra, como estábamos leyendo en la lectura congregacional. Ellos conocían sus Biblias, pero tuvo que ser el Señor el que le abriera el corazón, el que les abriera las Escrituras, y sus corazones empezaron a brotar, a vibrar, a llenarse de gozo. Y así es con todos nosotros. Nuestro hermano en la oración lo estaba diciendo al Señor. Digo, mira, me está cogiendo parte del sermón. No, es broma. Pero es así. Es el Señor el que abre las Escrituras. Nosotros podemos ir a las Escrituras y decir, bueno, voy a hacer el devocional hoy. He leído el Salmo 59. Muy bien. ¿Has visto a Cristo en el Salmo 59? Pues no estás leyendo bien las Escrituras. He leído el capítulo tal de Isaías. ¿Has visto a Cristo ahí? Bueno, me ha parecido ver, ¿no?, una piedra, ¿no?, que podría... No, tampoco se trata de ser como hubo unas épocas en la historia de la Iglesia, ¿no?, que veían en un palo era Cristo, una piedra era Cristo, un pájaro que pasaba era... O sea, tampoco se trata de eso, pero sí buscarlo. Y es Cristo el que nos lo va a abrir a través de su Espíritu Santo. Es Él el que va a abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que la palabra de Dios nos hable, para que la palabra de Dios nos edifique. Y eso implica dedicación, humildad de reconocer que somos torpes, que somos, como decía el hermano y como dice la propia palabra, duros. Iban ahí tristes por el camino, el Señor ahí con ellos, hablándoles, explicándoles. Y hasta que no partió el pan, no vieron. Y a partir de ahí, el Señor les abrió las Escrituras, el Señor les hizo entender. Así es con nosotros, hermanos y hermanas. Por eso venimos a la iglesia, a adorar a Dios y que Dios nos hable. Por eso me gusta a mí hacer esa oración. Señor, háblanos, porque podemos escuchar un sermón precioso y un hermano que lo haya elaborado y lo haya trabajado y esté todo el rato leyéndote la palabra de Dios y salir de aquí, bueno, esto ya lo había oído. Ya lo oí, ya lo había conocido esto. Ya un hermano en el pasado lo dijo. ¿Te lo ha dicho a ti?
¿Has experimentado que Dios te está hablando a ti? Que Dios te está consolando, que Dios te está exhortando, que Dios te está guiando, que Dios te está diciendo, deja esto, que Dios te está diciendo, camina por el camino recto y angosto, que Dios te está diciendo, ven a mí, que yo te haré descansar. ¿Te lo ha dicho a ti? Porque eso es lo que queremos, que nos lo diga a nosotros personalmente, que cuando lloramos nos consuelen, no que nos consuelen así en general, no, que me consuele a mí, porque yo soy el que sufro, porque yo soy el que lloro, porque yo soy el que estoy solo, porque yo soy el que necesito que me levanten, porque yo soy el que estoy necesitado. Y mis hermanos igual también, pero yo quiero que me lo diga a mí. Y el Señor está dispuesto, claro que sí que está dispuesto a hablarnos a nuestro corazón, a hablarnos a nuestra mente, a transformar nuestras vidas, porque sí que es verdad que somos un cuerpo, y es verdad, y el dedo, y el pie, y la mano, y la oreja, y el ojo, somos todos miembros de ese mismo cuerpo, pero cada cuerpo, o sea, cada parte de ese cuerpo necesita estar conectado al autor de la vida, que es Cristo, y Él está ahí para hablarnos, para animarnos, para consolarnos, y está claro que todos estamos sufriendo, y si alguien no está sufriendo, es que no es humano. Es verdad. Y esa es la realidad. Cuando salimos del vientre de nuestras madres, lo primero que nos dan es un touch para que lloremos. Y si no llora, no tiene vida. Bueno, hay algunos niños que no necesitan que les den, pero como mínimo les tienen que mover así. Bien, pues fijaros que a veces nosotros nos encontramos en esa situación, ¿no? Que necesitaríamos que los ángeles nos dijesen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bien, parece que Pedro, después de toda esa situación en la que vivió, de incredulidad, de falta de memoria, de no acordarse de que una y otra vez el Señor le había dicho que Él moriría y resucitaría, al final dice el verso 20, dice que parece que empieza a maravillarse de lo sucedido. Se ha cumplido lo que Él dijo, como siempre, todo lo que la palabra de Dios dice se cumple. Podrá ser que para nosotros tarde más o tarde menos, pero todo se cumple y se cumple en el tiempo que Dios ha determinado. En esta situación en la que hemos estado hablando, tenemos que juntar Antiguo, Nuevo Testamento y no separar nunca Mesías sufriente de Mesías triunfante. Mesías sufriente, Mesías triunfante. El Señor, cuando hacía enmudecer el mar y las olas, Mesías triunfante. Cuando le escupían y le pegaban, Mesías sufriente. Cuando Él iba a la cruz, voluntariamente, sin resistencia ninguna, al revés, me es necesario, Mesías triunfante y sufriente. Triunfante y sufriente. Porque muchas veces, sobre todo los que hemos vivido el catolicismo, hay esa idea del pobre Jesús. Mira lo que le han hecho. De hecho, en las fotos que a veces vemos a un Jesús desvalido, con una cara como de tristeza. Y está claro que Jesús sufrió, que aquello dolía. Pero es un Mesías sufriente que sabe que está triunfando. Sabe que ese sufrimiento va a dar vida a millones y millones de hombres y mujeres a lo largo de todos los tiempos, desde Adán hasta el último de los redimidos. Y en ese sufrimiento en el que nosotros estamos viendo al Mesías, también estamos viendo
al Redentor glorioso, triunfante, que es coronado con una corona de espinas. Coronado con una corona de espinas a nuestros ojos, pero coronado con la corona del Rey del universo, el único hombre perfecto, el único hombre inmaculado, sin pecado, sin nada de que avergonzarse. Nadie nunca pudo decir que él había cometido un pecado. Y él iba a la cruz, sufriendo, pero triunfando. Hay algo que quería leeros de un autor que se llama Graham Goldsworthy, no sé si lo pronuncio correctamente en inglés, Graham Goldsworthy. Hay un libro que se titula ¿Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia? En el capítulo 11 hay una lectura relacionada con la ley que es importante que la tengamos clara. Por aquello que dice, todo lo que la ley, los salmos y los profetas decían de mí. A veces hay gente que lo lee esto rápido de la ley, dice, la ley, los 10 mandamientos. No, la ley es son los 5 primeros libros de la ley. Y en los 5 primeros libros de la ley no solamente habla de los 10 mandamientos. Entonces, una vez dicho eso, os voy a leer rápidamente qué dice ese capítulo 11. Dice, la ley debemos de entenderla dentro del contexto de la redención realizada por Dios. La ley tenía como función permitirle a esa nueva nación de personas redimidas conocer qué clase de existencia es coherente con esa relación única con Dios. La ley no solo funcionaba para prescribir un comportamiento humano correcto, sino que cumplía el importantísimo propósito de indicar qué clase de Dios los había redimido. La ley no es solo una guía de comportamiento humano. Su ética y obediencia existen básicamente para señalar una relación con Dios. Parte esencial de la ley es la relación de pacto con Dios. Las relaciones entre individuos y grupos deben reflejar la relación del individuo y del grupo con Dios. Una relación establecida por gracia. Dice, una vez que el libro del pacto fue entregado a Moisés, el pueblo fue llamado a reunirse y se le indicó lo que Dios había dicho. Y respondió diciendo al pueblo, todo lo que el Señor ha dicho haremos. El pacto fue sellado con sangre. Y esto está reflejado en Éxodo 24, versos del 3 al 8. El verso 8 dice así, después de haber leído la ley, tomó Moisés sangre de unos sacrificios que se habían realizado de víctimas, de toros y de ganado. Tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo. La sangre que anunciaba un redentor, porque toda esa ley que se les había dado y que ellos dijeron, todo lo que Dios ha dicho haremos, estaba claro que no se iba a realizar. Por eso, víctimas inocentes, sacrificadas, anunciando una víctima expiatoria y una sangre redentora, y el pueblo fue rociado con la sangre. Muy bien, ahora vamos a la institución del nuevo pacto, en la cual el Señor Jesucristo, refleja esto en Mateo 26, versos 27 y 28, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo a sus discípulos, que unos lo negaría, al cabo de un ratito, estos te pueden negar, pero yo, Pedro, yo no. Todos saldrían corriendo. Bien, pues en esa cena de instauración del nuevo pacto, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pedro, tú me negarás, remisión de los pecados. Vosotros saldréis corriendo, me abandonaréis, remisión de vuestros pecados. 1 Corintios 11, 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hermanos, la ley nunca ha salvado a nadie. La ley, no ha habido ningún hombre sobre la faz de la tierra, excepto el Señor Jesucristo, hombre verdadero y perfecto, que la cumplió para que nosotros fuésemos librados de la ira venidera, cumpliendo la ley por nosotros y lavándonos con su preciosa sangre. Y acordaros que a más de redimir y expiar nuestros pecados con su preciosa sangre, de su costado salió agua. Salió agua. Y en
en el tabernáculo, lo primero que encontrabas era el altar del sacrificio. Lo segundo, una fuente para lavarse. Pues de la víctima inocente que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, salió sangre que lava nuestros pecados y agua que nos santifica, que nos purifica, que nos limpia día a día. Y hemos de acudir a Él una y otra vez, constantemente, cada vez que veamos cosas en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? ¿Que nuestros pecados no han sido perdonados? Sí, porque Él murió una vez y para siempre. Y una vez y para siempre pagó por todos nuestros pecados, por todos los de su pueblo, por toda su iglesia. No hay ni uno que no hayamos sido ya perdonados. Pero nosotros tenemos que mortificar el pecado en nuestra vida. Tenemos que reconocerlo cuando lo veamos, o cuando los hermanos nos lo digan, porque a veces somos tan ciegos que no lo vemos. Hermano, ¿quieres decir que tu carácter, quieres decir que tu genio, quieres decir que tu orgullo, quieres decir que que nosotros no necesitamos ser lavados mucho cada día? Pues sí, y eso es lo que tenemos que hacer en una iglesia, ayudarnos en ese peregrinaje de santificación. No nos duela cuando alguien, con amor, claro, tampoco vas ahí a sacar una virutita del ojo con un cuchillo. Dicen que hay gente que lo hace con la lengua, que es algo tan blandito y tan suave que no herirá más de lo que pueda herir una mota de polvo en el ojo. Pues así es como deberíamos de ir, suavemente, palabras dulces a la hora de anunciar que hermano estoy viendo, hermana estoy viendo algo en tu carácter que yo creo que voy a orar por ti. Y ir a la cruz, a ser lavados y purificados, y día a día transformados. Bien, en pocas palabras, según lo que vemos, el pacto solo podía funcionar sobre la base del sacrificio de sangre. Si era así, entonces el pacto dependía de la forma en que Dios justifica al pecador que se vuelve a Él en busca de gracia. A la luz de los requerimientos de perfección que impone la ley, que solo Jesús cumple, y la sangre del Hijo de Dios que expía el pecado y nos lava. Ahora bien, después de tener bien asimilado el propósito de la ley y con el trasfondo de la declaración de Dios, el Padre, en segunda de Pedro, de a él oíd, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, vamos a examinar rápidamente 3 pasajes del Antiguo Testamento en los cuales podemos meditar brevemente, pero al mismo tiempo profundos. Génesis 3:15, ya os lo he dicho antes, el Redentor, simiente de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente y él es herido en el calcañar. Verso 15, verso 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos un tipo claro del Redentor que será herido y de una víctima inocente que es quien muere. Primero que muere, el primer muerto, la primera persona no, porque no son animales, pero que anunciaban un tipo, que mueren para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Que mueren sacrificados por Dios mismo, como Dios sacrificó a su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí vemos tipo claro, evidente, nada más empezar la caída, la solución de Dios, que busca al hombre, ¿dónde estás tú? No, tuve miedo y me escondí. Y vemos ahí como Dios da una señal, como Dios da una promesa de un Redentor, de una simiente de la mujer, la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza del diablo, pero que sería herido en el calcañar. Pero luego vemos como esa víctima inocente que muere para cubrirles de su desnudez, de su pecado. Bien, sigamos. Noé. Toda una raza, toda una generación que se va a perder. Solo 8 personas van a entrar en el arca. Y ahí nos vuelve a hablar por tipos. Podemos ver al verdadero Noé, que construye el arca de salvación. El verdadero Noé que construye la iglesia, el arca de salvación, donde todos aquellos que están dentro
Y estamos hablando de no la Santa Madre Iglesia Católica Romana, sino la Iglesia universal de Dios, la Iglesia que está formada por todos los redimidos del Cordero, que hemos sido injertados en Él y que su sangre nos lava de todo pecado. Eso es el arca de salvación. Y ahí vemos al verdadero Noé, Jesús, construyendo su arca, en la que todos los que estén fuera serán juzgados, recibirán la ira de Dios. Y todos los que hemos sido unidos a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de toda la historia de la humanidad, dentro, protegidos. Fijaros que el arca, no solo eso que dicen de brea, fijaros que la brea, lo que algunos dicen que es petróleo, no había petróleo en el planeta. ¿Sabéis qué dicen los fósiles? ¿No? Es un ¿cómo le llaman? Sí, un producto de estos de que, bueno, está producido de fósiles. No habían fósiles. Los árboles que quedaron ahí sepultados y amontonados y animales, esos son los fósiles que forman el petróleo, lo que dicen que es brea. No, está hablando de una sustancia que era como una resina de color rojiza, que era, y en algún sitio aún se utilizaba hace años, cuando se hacían los barcos de madera, para juntar y que esa agua no pudiese entrar. Bien, pues esa brea era de un color rojizo, rojizo. Y no solamente se ponía por fuera, sino que estaba por dentro. O sea que el arca de salvación, estaba toda ella. Tú cuando veías el arca, aquellos hombres que se reían de Noé, que era proclamador de justicia, estaban viendo ahí como una especie de sarcófago gigante, rojo, de un color rojizo, por dentro y por fuera. Calafateado, cubierto, todo él. Bien, pues Jesús es el arca de salvación. Jesús es el verdadero Noé que construye el arca de salvación. No hay nadie en la iglesia del Señor que no haya ido a la sangre del Cordero que sea miembro de ese arca. De ahí la imperiosa necesidad de ir a la sangre del derramamiento que habla mejor que la de Abel. A que nos lave, a que nos cubra, a que seamos parte de ese arca, a que seamos parte de esa nave en la que estamos viviendo y en la que viviremos por toda la eternidad. No dentro del arca, pero sí en esa relación estrecha de pueblo de Dios. Son tipos que nos van hablando. Génesis 22, Abraham, cuando Dios le dice que tiene que sacrificar a su único hijo Isaac. Bien, pues aquí tenemos al verdadero Abraham, el Dios todopoderoso que está dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y vemos que en el momento que Abraham va a sacrificar a Isaac, Dios le dice, para, quieto. ¿Y qué es lo que hay al lado? En los zarzales, un carnero cogido ahí en sus cuernos por los pinchos. Y eso nos habla del Mesías que sustituirá a un joven que tenía que morir y que es sacrificado en el lugar del joven. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, verso 14 del capítulo 22 de Génesis, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Y qué es lo que proveerá? Proveerá un redentor, alguien que muera en el lugar de mi hijo, alguien que muera en el lugar de ti, en el lugar de ti, en el lugar de mí. Y ese es su hijo, el único, el unigénito Hijo de Dios, que muere por nosotros y es coronado con una corona de espinas, como aquel carnero que estaba ahí cogido en las zarzas. Y vamos viendo cómo por el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, podemos ir encontrando todos esos tipos que nos hablan de un Redentor sufriente y glorioso. Luego veamos aquí la promesa que le da Dios en el verso 18 de ese capítulo 22. En tu simiente, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz y no me negaste a tu hijo. Hermanos, así podíamos seguir. Deuteronomio 18, en la otra predicación, os hablé un poco también, pero es importante para los que no estabais y no escuchasteis la predicación. Deuteronomio 18, versos 15 y 18, nos está hablando de el gran Moisés que tiene que venir y que ya Moisés anunciaba que vendría. Verso 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Vuelvo a repetir, oiréis y obedeceréis. Shamá, Shamá Israel. Escucha y obedece, Israel. Yo te levantaré, Jehová tu Dios. Yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere, obedeciere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esto está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Pedro, en la carta, también hace énfasis en esto. Y en Hechos de los Apóstoles, en el sermón aquel en el que había levantado a un inválido, les vuelve a decir a la nación de Israel: habéis crucificado al profeta que Dios le dijo a Moisés. ¿Vosotros qué decís? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros Moisés. Pues habéis crucificado al Moisés verdadero, que debíais de escuchar. Y ahí Pedro es todavía más contundente, y es la misma palabra de Dios. En Deuteronomio dice, yo le pediré cuentas, y cuando Dios te pide cuentas está claro que no hay nada de lo que te puedas esconder. Pero aquí Pedro va más allá y le dice, yo lo desarraigaré de mi pueblo. Eso es muy duro para un judío. Si tú o ellos o los que fueran dicen que son siervos del Dios viviente y le oyen y no le obedecen, la palabra de Dios es contundente. Y nosotros predicamos las doctrinas de la gracia, hermanos. Predicamos las doctrinas de la gracia, pero no de una gracia barata. Esa gracia barata que ningunea la obra del Redentor. Esa gracia barata que dice, bueno, como Dios ya me ha perdonado, da igual. Él es muy misericordioso, Él es muy paciente. Es casi tan bonachón como mi padre, que me perdona una y otra vez, aunque vea que me estoy estrellando con la pared. Pues no, nuestro Dios nos ama tanto que nos va a pedir cuentas. Que nos va a hacer llorar si hace falta que lloremos, que nos va a quebrar la pierna para que caminemos más lentamente. Y ese es nuestro Dios. Pero aquellos que le rechazan como Redentor, dice que los desarraigará. Y pensar que hay que tener valor, para estar en medio del templo, ahí en la explanada del templo y decir eso, es fuerte. Habéis crucificado al Moisés que estaba profetizado, a que Dios dijo que os pediría cuentas, pero yo os digo que Él, Dios, os desarraigará de su pueblo. Bien, pues eso es lo que nos tendría que hacer también temblar a nosotros, cuando ninguneamos la palabra de Dios, cuando ninguneamos las exhortaciones, cuando ninguneamos las llamadas al arrepentimiento y a la obediencia, cuando ninguneamos el deseo y el anhelo de Dios de que seamos santos como Él es santo. Y pensamos que podemos vivir una vida más o menos cuando tenemos a nuestra disposición toda la gracia de Dios para hacernos santos, porque ese es el objetivo, No es la gracia de Dios para que seamos felices según el mundo, para que todo nos vaya bien según el mundo, sino para que busquemos la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Y eso es lo que nos tiene que mover, incentivar y estimular a comer la palabra de Dios con dedicación, como el niño ese que busca el pecho de su madre porque necesita alimentarse, porque si no se muere. Esa es la enseñanza de Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación. No es que seremos más salvos, no, ya somos totalmente salvos. Crezcamos en santidad, liberados del pecado, liberados de nuestras cosas, de nuestros orgullos, de nuestras envidias, de nuestros celos, de todas esas cosas que nos tienen sojuzgados y no nos dejan correr con la libertad que deberíamos. Corriendo la carrera, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el llamado. Corre hacia adelante, mirando a Jesús, porque ese es tu objetivo, parecernos cada día más a Él. Amén. Bien, aquí tengo unas cuantas promesas. Isaías 53. Él es el sufriente total y pleno.
Todos conocéis seguramente Isaías 53, y si alguien no lo tiene o no lo conoce o no lo haya leído, que lo lea, que lo lea, que lo lea, porque ahí está revelado el Mesías sufriente, el siervo sufriente de Jehová. Ezequiel 34:11 nos habla del verdadero pastor. Ya otra vez, todo esto es lo que les iría diciendo en ese camino de 2 horas y media que había desde Jerusalén a Emaús. Aproximadamente habían 2 horas y media, yo no sé en qué trazo del camino se encontrarían, pero si fue al principio de salir de Jerusalén, 2 horas y media de sermón, con un gran predicador, el Señor Jesucristo. Pam, pam, aquí dice esto de mí, aquí dice esto de mí, aquí dice esto de mí. Qué maravilla, ¿no? Su corazón. Pues bien, Ezequiel 34, 11 y 16. Este libro escrito en el 592 al 570 a.C. Verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas, esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y me oyen, y me siguen. Hermanos, qué preciosas promesas, qué preciosas enseñanzas que encontramos aquí. Jehová, Jesús, hombre verdadero, sufriente, Dios verdadero, glorioso y triunfante. Ezequiel 36, 24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y aquí, claro, posiblemente está hablando de Israel en ese momento Ezequiel, pero yo voy más atrás. Voy más atrás, la tierra que le fue dada a Adán y a Eva, la tierra que perdieron y que se adueñó el diablo, el príncipe de este mundo. Pero aquí hay una promesa que va más allá a Israel nacional, al Israel circunscrito a un territorio terrestre, sino a todo el planeta, porque dentro de vosotros está mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Estamos en el ya, pero todavía no. Está el Espíritu de Dios en nosotros, es verdad, pero aún luchamos con el pecado. Pero aquí hay una promesa que dice que vosotros seréis mi pueblo, yo seré a vosotros por Dios, y andaréis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Eso es lo que nos espera, hermanos y hermanas. Librados del pecado le serviremos por toda la eternidad, en un cielo nuevo y una tierra nueva, que habla en el capítulo 3 de esta segunda carta del apóstol Pedro. En un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia y nosotros, seres perfectos, transformados a la imagen de Cristo, viviremos para siempre y serviremos a nuestro Dios sin ningún tipo de cadena. Eso es lo que anhelamos, ¿verdad? ¿Sí? Pues aquí empieza, Aquí empezamos. Y es verdad que vamos a tener que luchar y vamos a tener que confesar y vamos a tener que llorar, pero Dios ha empezado la obra y el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el fin. Qué promesa más gloriosa, ¿verdad? Pero ¿qué nos decía cuando hemos empezado el sermón? Dedicaos con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ya no solo entre nosotros, entre los creyentes, entre los familiares, a todo el mundo. Hermanos, este es un mensaje de consuelo, pero también de exhortación. Es un consuelo que el título del mensaje no está aquí, no, bueno.
¿Qué nos está diciendo? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, es verdad que este mundo es un mundo de tinieblas. No podemos negarlo. Pero si estamos atentos y tenemos bien claro a quién seguimos, Él nos va a estar guiando en medio de la oscuridad de este mundo. Su palabra, que es la palabra del Cordero, la palabra del Verbo encarnado, nos va a guiar para que no nos extraviemos, para que no nos desviemos, para que no caigamos en hoyos profundos, para que no nos apartemos al camino ancho y espacioso. Y sigamos día tras día, ayudándonos los unos a los otros, alumbrándoos por la palabra de Dios, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. Amén. Amén. Y solamente me queda acabar con un versículo que os lo voy a leer, porque de la misma manera que todo lo que el Antiguo Testamento anunció del Señor como Mesías sufriente, y se ha cumplido, no faltó nada, de la misma manera todo aquello que los apóstoles han dicho se está cumpliendo y se cumplirá. Y voy a leer lo que el Señor Jesucristo dice en Marcos 13, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hermanos, ¿estamos esperando la venida de nuestro Redentor con ese anhelo, con ese deseo de que cuando lo veamos no nos vamos a asustar, porque le conocemos de nuestro día a día, de nuestro caminar diario, del ir una y otra vez a Él, a buscar el consuelo, a buscar el perdón, a buscar el ánimo, a buscar la fortaleza que no tenemos, a buscar... Cantábamos una canción muy bonita, ¿no? Yo no me voy a mover de aquí. Cuidado, si tú no me ayudas a no moverme de aquí, de la piedra, no creo que yo pueda soportar la tormenta. La canción es bonita, pero me da miedo cantarla, a no ser que pongáis, si tú no me tienes ahí agarrado a la roca. ¿Por qué? Porque Pedro es lo que dijo, esto puede ser, pero yo no. Y cada uno de nosotros sabemos lo que ha sido nuestro peregrinaje hasta aquí, seguramente. Y seguramente habéis tenido más de un resbalón en este peregrinaje, o algunos más que un resbalón. Y el Señor nos ha levantado, nos ha lavado, nos ha restaurado y nos ha llevado otra vez a seguir en pos de Él. O sea que en nuestras propias fuerzas, hermanos, somos muy débiles, pero tenemos toda la gracia del Dios omnipotente para socorrernos. Y en ese sentido, ahí hemos de estar firmes, que Él nos sostendrá. Y esa es otra canción muy preciosa. Él nos sostendrá, para que permanezcamos firmes a la roca que es Cristo. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, en tus manos estamos y a ti venimos, Señor, para que tú resplandezcas en nuestros corazones y cada día tu imagen sea formada en nosotros. Sabemos, Señor, que tú has empezado una obra en todos y cada uno de nosotros, a los que has llamado por tu gracia soberana y nos has atraído a ti con cuerdas de amor para que descansásemos única y solamente en ti, oh Rey Jesús, y en tu sangre que nos lava de todo pecado. Venimos hoy como pueblo, Señor, para inclinarnos a ti, reconocerte como nuestro amado Dios y Señor, y al mismo tiempo como Salvador poderoso, que no solamente nos salvas de la ira venidera, sino que nos salvas de las cadenas, de la semilla del pecado que hay en nuestros corazones. Lávanos más y más, líbranos más y más, transfórmanos más y más a tu imagen, consuela nuestros corazones, danos fortaleza para seguir más cerca de ti cada día y disfrutar de tu persona, oh Rey. Bendice esta tu iglesia, guárdala, protégela y guarda, Señor, a toda tu iglesia universal, para que seamos fieles, para que seamos valientes, para que seamos poderosos con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.